En los próximos minutos van a conocer casos asombrosos de contactos con seres extraterrestres, seres que no tienen nada blanco en los ojos, que parecen ser una raza maligna o una raza que visita a los seres humanos por razones que no conocemos, seres que no tienen pelo y que les llamamos los grises. Van a conocer los casos más asombrosos y expertos van a revelar algunas de las cosas que nadie sabía sobre esta raza que supuestamente nos visita, el fenómeno ovni y sus extraños ocupantes, solo aquí en los próximos minutos en Más Allá Podcast. Son los extraterrestres que vemos en todas partes, son los extraterrestres que vemos como un ícono, como una imagen, aquellos que no tienen nariz, que tienen ojos almendrados, sin nada blanco, que también no tienen pelo en la cabeza, son lampiños, a veces ni tienen orejas y simplemente una línea en la boca, delgados, parecen fetos ambulantes, les llaman los grises. Y muchas personas dicen que han entrado en contacto con estos grises, no dan mensajes de amor ni de paz. Lo que hacen son experimentos, a veces son aterradores. En este podcast vamos a hablarles de los casos más asombrosos de esta extraña raza alienígena que aparentemente viene acá, a la Tierra, a mirarnos, a observarnos, a experimentar. Los grises. No sé si existen o no, pero los casos que van a escuchar son asombrosos. Y bueno, para hablar de esos casos, estamos nada más y nada menos que con alguien que conocen desde hace mucho tiempo. El señor Hugo Alejandro Bernal tiene un programa que da todos los días por Twitch. Se llama iWas Juega, ahí lo pueden ver, es como un programa porque él va narrando cosas mientras va jugando y también tiene un canal que se llama Mandrágora Misterios. Hugo Alejandro Bernal, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Esteban, a ti por la invitación y por esta oportunidad de hablar de una de las razas extraterrestres más importantes de la historia. Sí, Alejandro, y es que es alucinante lo que estamos hablando porque existen muchos casos de encuentros con estas criaturas que dan miedo. Estos son los que dan miedo. Estos son los de los deditos largos. Estos son los que se llevan a la gente y la devuelven embarazada y después se roban sus bebés. O sea, estos son los malvados del mundo de la ufología. Y estamos aquí también con Brandon Gómez, que nos acompaña, es un investigador, lo han visto en muchas partes, tiene también su propio canal, ya lo verán. Brandon, gracias por estar aquí para hablar de los grises. Muchísimas gracias, Esteban, por la invitación de nuevo. Un gusto compartir contigo y con Alejandro Bernal de nuevo. Y pues nada, deleitarnos con este tema de los grises. Bastantes casos, bastantes investigaciones y nada, un gusto estar con ustedes de nuevo. Alejandro, los grises, ¿qué hablar de ellos? ¿Cómo explicarle a todos los que nos están viendo cómo sería esta raza extraterrestre? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es su aspecto? ¿En qué condiciones generalmente ha aparecido en los casos que vamos a ver a continuación? Sobre lo que comentas, Esteban, hay que tener en cuenta que los grises fueron una raza, un arquetipo de seres extraterrestres que se popularizó y se difundió bastante a nivel mundial desde finales de la década de los 80, buena parte de los 90, me atrevería a decir que a nuestros días. Gracias en muchas oportunidades a lo que fue la serie Los Archivos X, los expedientes secretos X con Fox Mulder y la agente Scully, en donde esta raza de extraterrestres que tendrían una estatura promedio entre los 90 centímetros y el 1,5 metros aparecían, serían seres, como bien lo denominaba Esteban, de una piel color gris, una cabeza enorme, ojos almendrados, oscuros, prácticamente sin nariz y con una línea en lugar de la boca. Tendrían una fisionomía muy delgada, serían seres muy delgados. Algunos testigos manifiestan haber visto estos seres no con 5 dedos en sus manos, sino con un número inferior de dedos. Y sobre todo en el ámbito ufológico, y esto es algo que lo han comentado diversos investigadores a nivel mundial, serían seres de una naturaleza regresiva y hostil al ámbito humano. Serían seres encargados de hacer experimentación, de recolección de ADN,
seres quienes estarían realmente muy interesados en la experimentación de emociones, ya que de acuerdo a algunos investigadores, estos grises serían seres que no podrían experimentar emociones, como una especie de robots biológicos que estarían al servicio de seres o de razas un poco más evolucionadas, Esteban. Sí, y estos grises aparecen en muchos casos y tal vez en el caso más importante de la historia de los ovnis. El 19 de septiembre de 1961, un matrimonio, Bernie y Betty Hill, estaban manejando por una carretera. Estaban de vacaciones. Imagínense ustedes, una carretera, él va manejando, estamos en los años 60 en Estados Unidos, están los árboles, venían de vacaciones, es septiembre, o sea, está llegando el invierno, están ahí en otoño todavía, casi al final, y van allí manejando y están felices cuando de repente ellos dicen, ven una luz muy extraña sobre el cielo. Luego calcularon el tiempo que había pasado y se dieron cuenta que tenían un missing time, una hora perdida, varias horas perdidas. Fueron ellos entonces donde un médico. ¿Por qué mi esposa y yo solo recordamos haber visto unas luces en el cielo de un extraño objeto? Y bajo hipnosis empezaron a recordar que habían sido llevados adentro de ese aparato y había unos seres que parecían una especie de fetos caminantes, humanoides, grises, que los tomaron y los manipularon. Ella después los dibujó, Betty los dibujó y son aterradores. Y es uno de los casos más importantes. ¿Qué eran esos seres? ¿Cómo de alguna manera aparecieron en la mitad de una carretera? ¿Por qué supuestamente se llevaron a estas personas? Su aspecto, ¿por qué es así? ¿Qué son y cuándo aparecieron? Brandon, ¿qué hablar de este caso tan raro, el de Betty Bernie Hill? Así es, Esteban, uno de los casos más importantes y con más información, bastante investigado por varias fuentes. Betty Barney Hill, una pareja interracial, el 19 de septiembre de 1961, después de una luna de miel en Canadá, venían conduciendo por la carretera. Eh, Betty, que era la dama en este caso, estaba observando por la ventana mientras Barney conducía. Betty en ese momento una estrella que pues es muy distinta a las que están en el panorama del cielo. Es una estrella que destaca porque es más grande y mucho más brillante. En ese momento le dice a Barney que está viendo un ovni. Barney, por calmarla, le indica que puede ser un satélite o un avión militar o cualquier cosa, que no le preste atención a eso, porque Barney solía ser bastante escéptico, según describe Betty. En ese momento, ella indica que la luz los persigue por la carretera alrededor de una hora seguida. Cuando ya Barney se asusta porque la luz, después de cruzar una montaña, la luz se acerca bastante a ellos. Ellos detienen el carro y se bajan del carro. En ese momento Barney toma unos binoculares para observar la luz porque estaba más o menos a unos 60 metros de ellos. Y era pues bastante impactante, que de hecho Barney en ese momento siente un poco de temor y con los binoculares alcanza a ver una nave alargada y con varias ventanillas, alrededor de 12 ventanillas. En las ventanillas alcanza a ver unos seres, tal cual los grises, cabeza protuberante, los ojos alargados y grandes, boca muy pequeña y nariz muy pequeñas, de cuerpos muy pequeños, tal cual un gris lo describe Barney. En ese momento, la pareja, el- Betty, hace el llamado a Barney para que regresen al carro y huyan. Barney se encuentra en un momento está como hipnotizado. Se ha hipnotizado y no escucha los gritos de Betty para que regresen al carro. Ellos cuentan que logra romper este hechizo Barney y regresan al carro y huyen a toda velocidad. Pero está el missing time en ese momento, que es cuando ellos tienen la pérdida de la memoria porque saben que ocurrió algo y van a verificar los relojes y se dan cuenta que han pasado 2 horas y estaban a 56 kilómetros del punto donde habían bajado a ver el ovni. Ya pues más adelante ellos empiezan a tener una clase de pesadillas con los seres, más que todo Betty, que era la mujer, pero Barney tenía el recuerdo bloqueado y él no quería recordar nada porque quedó bastante traumado de esto, pero no recordaba nada. Años después, bajo una regresión, ellos intentan recordar todo este tema y resulta que recuerdan todo el secuestro a OVNI. Y eso es impresionante porque ahí es cuando se conocen los medios este caso, porque ellos empiezan a decir que habían visto estos seres
Primero los habían visto, es muy extraño este ovni porque tiene ventanas, ¿no? Sí, Y sí. los ven adentro. Y luego ellos dicen que los manipularon. O sea, es como que te hacen daño. O sea, tú no quieres que alguien invada tu vida y te lleve aparte. Esto es algo maligno. No es como los otros contactados. Tenemos un programa de pleyadianos donde estos contactados dicen, no, vienen y me dicen, les traigo paz, les traigo amor, el mundo se va a acabar, les ayudamos. No, los grises a veces ni hablan. O sea, simplemente vienen, cogen las... Es más, muchos dicen que las terribles ataques al ganado son provocados por los grises, dicen algunos. Pero Alejo, ¿qué más hablar de este caso de Betty Bering Hill? Este caso es fascinante, como lo narraba de forma magistral Brandon, porque al día siguiente de este avistamiento, Betty se comunica con una base aérea del ejército de los Estados Unidos, luego recibe una llamada por parte del mayor Paul Henderson. Henderson, de hecho, obtiene una entrevista de más de 30 minutos con Betty y con Barney. De hecho, él suministra este registro sonoro a la investigación del caso del proyecto Libro Azul. De hecho, el proyecto Libro Azul contiene este caso de Betty y Barney Hill, y como también lo comentaba Brandon, años después, cuando el doctor Simon, la persona que se encarga de hacer la regresión para conocer los detalles más específicos sobre lo que vivió esta pareja interracial, este es un detalle muy importante porque en 1951 esto era absolutamente polémico en una Norteamérica, en unos Estados Unidos donde todavía había muchas ideas segregacionistas en aquel entonces. La lucha por los derechos de las personas afro estaba aún por desarrollarse. Y esto hizo que este caso fuera muy especial y muy particular por parte de la prensa. Lo que decía Betty cuando le hicieron la regresión es que observó cómo su esposo Barney era desnudado frente a ella y era conducido por seres de pequeña estatura hacia una camilla en donde había sido sometido a una serie de exámenes. Decía que era una situación pues bastante extraña ver cómo su esposo en este caso tenía una interacción con entidades de este tipo. Esteban. Sí, me parece impresionante, Alejo, este caso porque está ligado al fenómeno ovni y aparecen estos seres que serían los grises, que serían malignos, o por lo menos no son amables, digamos, se llevan a la gente y le hacen estas cosas. Ya en el pasado se hablaba de seres pequeños. Hay un escritor muy importante de la ufología, de los temas ovni, que escribió un libro que se llama Pasaporte a Magonia, Sí, señor. el señor Jacques Vallée. Yo me leí ese libro 2 veces y Jacques Vallée cuenta historias de duendes que son muy similares a estos grises, que se llevan a la gente o a los niños y los cambian por un tronco, por ejemplo, que es una tradición europea, que se llevaban los niños y dejaban era un trozo de madera y así engañaban a las personas. Y cuando las personas de alguna manera en ese tiempo hablaban de la gente menuda, de los duendes, se parecen mucho a los grises, porque son seres pequeños, más bajos que uno, cabezones. Algunas veces tienen como este uniforme, un uniforme muy parecido al de algunos de esos encuentros con extraterrestres y que se llevan a la gente. O sea, son como unos seres que raptan, digámoslo así. Pero también en el mundo del ocultismo hay un señor que a usted le gusta mucho que se llama Aleister Crowley. Y Aleister Crowley, en esos contactos que supuestamente él tuvo con el mundo espiritual, dijo que habían unos seres que llamaría, usted me corrige si me equivoco, prenaturales, que describe que son muy similares a los grises. Y esto ya lo diría un ocultista, ¿no? ¿De qué hablaba Crowley? ¿Por qué la gente dice, venga, esto se parece mucho? Lo que pasa, Esteban, es que hay que entender que para hablar de Aleister Crowley tenemos que referirnos al mayor ocultista del siglo XIX y probablemente uno de los ocultistas más famosos de todos los tiempos. Aleister Crowley, un hombre del cual se generó el movimiento de Telema, una ideología, una filosofía que al día de hoy tiene una amplia base de seguidores en todo el mundo. La ideología de Telema, esta forma de ver la vida, esta filosofía, se basa en el Libro de la Ley. Y si nos basamos en eso, Esteban, ya desde la gestación del Libro de la Ley, ya Crowley tenía contacto con entidades que iban más allá de un plano real. De hecho, lo que dice la historia es que hacia 1904 Aleister Crowley tuvo la oportunidad de ir al Cairo, de en este caso tener el chance de estar hospedado en un hotel en el Cairo al frente de las pirámides de Egipto, y cuando llega a la capital de ese país adquiere un papiro antiquísimo que tenía
tenía un ritual para poder invocar a una entidad, a un ser supremo. Lo que se comenta, de acuerdo a los biógrafos de Crowley, Esteban, Brandon y espectadores, es que este hombre efectúa la invocación en la habitación de este hotel y de repente y frente a su asombro se manifiesta un ser que se identificó como Aiwass, un sacerdote del antiguo Egipto, quien le reveló un conocimiento hermético que Crowley consignó en el libro de la ley, que reitero es como la Biblia de la filosofía de Telema. No obstante, 13 años después, en 1917, Aleister Crowley se recluye en este caso en un hotel de New York, en un hotel de lujo, y era un hombre que siempre que viajaba a una ciudad solía practicar rituales de magia. Lo que comentan los biógrafos de este importante ocultista es que Crowley en New York efectúa algo que se conoce como el trabajo de Amalantra. El trabajo de Amalantra es como una especie de rituales y de invocaciones a seres de otro plano. Y de acuerdo a esta historia documentada por varios biógrafos, frente a Aleister Crowley se manifiesta un ser que él identifica como Lam, un ser con cabeza enorme, ojos grandes, almendrados. De hecho, es muy reconocida esta figura porque fue dibujada por el mismo Aleister Crowley. Y desde entonces una serie de ocultistas, de ufólogos y de investigadores en el ámbito ovni y de los misterios en general establecen que quizás Aleister Crowley, a través de ese trabajo de Amalantra, de esta especie de rituales, pudo haber contactado con un gris, sin ir muy lejos. Y este es un artículo que les recomiendo, que fue publicado a través de Vice, esta página de internet súper famosa en los Estados Unidos y aquí en Latinoamérica, donde un ocultista comentaba que para él el origen del contacto de los seres grises en buena parte del siglo XX arrancó a partir de ese contacto que Crowley tuvo con este ser de Lam, como si él hubiese abierto una puerta para que esta raza de seres extraterrestres llegaran a este plano y contactaran con personas en todo el mundo, Esteban. Y esa idea de que estos seres prenaturales, dirían también ellos, espirituales, de alguna manera siempre han estado ahí, son interdimensionales, como diría una senadora norteamericana, una Ana congresista, Paulina Luna. que ella dice, están aquí, pero no son extraterrestres, son interdimensionales y pueden salir y entrar cuando queramos. Lo dice una congresista de Estados Unidos, amiga de Donald Trump. Pero bueno, en 1965, concretamente el 1 de julio, se dio uno de los casos que también me parece impresionante. Le conocen la mayoría de personas como el incidente Valensole. Hay en los Alpes de Francia un pueblito chiquito, Valensole, y en ese pueblito ahí hay cultivos de lavanda. Ahí cultivan lavanda, que es una planta aromática, una planta muy bonita, tiene unas flores lila, y ahí trabajaba un agricultor, Maurice Mas. Maurice Mas, francés, no le gustaban los temas de ovni, no era ni religioso. Es más, era una persona que le gustaba, quiero ver crecer mis matas, y no más. Pero ese día, ese 1 de julio, él dice que estaba allí, y de repente escuchó un silbido. Un silbido, y enseguida él miró hacia el cielo y vio como un huevo que flotaba. Dice que un huevo que flotaba sobre el campo de lavanda. Maurice dio 2, 3, 4 pasos, se quedó mirando y asombrado vio cómo ese huevo bajaba y descendía. Y de repente, cuando estaba allí, le salieron paticas, como una especie de rampas. El huevo se puso sobre el campo de lavanda. Hubo como un torbellino de viento. Imagínense ustedes ver eso, un huevo que desciende, pues a uno le da un infarto. Mauricio dice que estaba muy asustado, estaba en pánico. Hay dibujos de esto, los están viendo. Él mismo lo dibujó y él estaba muy asustado y de repente se abrió una rampa y bajaron, no uno, sino 2 seres, con piernitas chiquitas, bracitos chiquitos y un uniforme, cabezones, como si fueran cabeza de renacuajo, como si un renacuajo tuviera piernas y brazos y tuviera un uniforme de astronauta. Y bajaron, y Maurice se quedó mirándolos, quiso huir, pero de repente dicen que ellos levantaron con una especie de dispositivo y lo dejaron como una piedra, quieto, como si fuera una estatua. Y él dijo, en ese momento ni siquiera podía pestañear. Y esos seres no tenían pelo, no tenían nariz, tenían unos ojitos así y eran muy parecidos a los grises. El incidente Valensole. Brandon, eso pasó en 1965, incluso la policía de Francia investigó y encontró pruebas físicas.
Así es, el 1 de julio de 1965, 5:45 AM, en la región del sur de Francia, en Provenza, Valensole, este agricultor estaba en los campos de lavanda que solía él arar. En esta época, él cuenta que escucha un silbido bastante inquietante y cuando observa este objeto, así como tú lo describías, en forma de huevo, tipo platillo, y observa a dos seres, según las descripciones de él, cabezones, ojos bastante alargados, boca muy pequeña, oídos muy pequeños, apenas aberturas, igual que en la nariz, y él entra en pánico e intenta huir. Él indica que en ese momento uno de los seres apunta con lo que sería un dispositivo hacia su posición y queda totalmente paralizado. No puede él moverse, no puede hacer nada, se siente bastante abrumado y pasa un tiempo, dice que puede moverse una vez. La nave desaparece a gran velocidad. Una vez la nave desaparece, él dice que retoma sus movimientos, reporta rápidamente el caso. Esto tuvo una investigación estatal por parte del gobierno de Francia. Fue bastante ardua la investigación. De hecho, quedaron marcas físicas, huellas físicas de donde se posó la nave, porque esa circunferencia donde se posó la nave, la tierra no volvió a crecer la banda en esa parte de la tierra. Incluso intentaron con herramientas y todo volver a arar la tierra, pero la tierra quedó totalmente muerta, no por días, no por meses, sino por años. Duró años para que alguna planta volviera a crecer en esa zona. Por eso fue investigado por el gobierno de Francia y es uno de los casos más importantes a nivel de Francia para esa época. Sí, Brandon, es que imagínense esto, llega esto, aparece allí, deja una marca en el suelo, no crece más, o sea, como que esteriliza el suelo, como que o emitió una radiación terrible y mató todo, o realmente dejó una marca, una huella que llamarían la huella OVNI, llaman muchos, saludos a Jorge Luis Zugdorf que tiene así un podcast, pero dicen que la huella OVNI es porque cuando llegan los ovnis a algún lugar como en el Monte del Pajarito en Argentina o como en otros lugares, queda la huella para siempre, o sea, que hay como una radiación que acaba con todo, no en todos los casos, pero este señor Maurice Mas, que está allá en Valesole, Alejandro, se encuentra con estas dos criaturas que son similares a los grises. Y vuelvo a decir, a diferencia de otros, no hay un contacto de tranquilo, tengo paz, amor. No, le apuntan con una especie de objeto y el tipo queda congelado como una piedra asustado. O sea, imagínense encontrarse eso, uno queda destruido. El incidente de Valensole ha sido uno de los más investigados de la historia de Francia. Como si lo hubieran inmovilizado. Y algo muy interesante, un año después de que Maurice Mas experimenta este suceso anómalo, en este caso militares norteamericanos van a visitarlo porque pues estaban muy interesados en este suceso que había ocurrido en Francia y le muestran un dibujo de un incidente que ocurrió en abril del año anterior, abril de 1964, algo que se conoce como el incidente ovni de Lonnie Zamora, un policía estadounidense quien aprecia también el aterrizaje de un artefacto volador no identificado también en forma de huevo, un caso que de hecho fue investigado por el mismo Joseph Allen Hynek en el marco del proyecto Libro Azul. Y lo que decía Maurice Mas cuando observó el dibujo que efectuaron en este caso los peritos ante el testimonio de Lonnie Zamora fue contundente. Vi ese mismo objeto posarse en la Provenza francesa, exactamente con las mismas dimensiones, con las mismas características al que tuvo la oportunidad de observar Lonnie Zamora un año antes en los Estados Unidos. Esto desde luego desconcertó a los peritos estadounidenses quienes estaban investigando este caso y creo que otorga de mayor misterio este suceso, Esteban, una conexión entre un suceso ocurrido en los Estados Unidos y un año después en Francia y como bien lo decía Brandon, uno de los más investigados por parte de ufólogos en Europa. Y es que parece que se conectaran, ¿no? O sea, aparecen en Francia, aparecen en Estados Unidos, le aparecen a Lonnie Zamora, que es nada más y nada menos que un policía, y le aparecen a un agricultor. Pero en los dos casos quiero decirles algo que me parece impresionante, y es como que es al azar. No es que ellos vinieron a buscarlo, no. Es que simplemente ellos estaban haciendo algo, porque ellos dicen que los ven como moviéndose por allí, tocando cosas, y de repente, ahí está, y lo paralizan. O sea, como que no quería entrar en contacto con ellos. Lonnie Zamora también iba en el carro y lo vio, se fue a buscar dónde estaba y lo encontró. Y era un objeto parecido, como con forma de huevo, pero no es como que, como otros casos de que ellos enviaron señales, quiero revelarte la verdad, quiero revelarte un mensaje. No, es que simplemente se los encontraron por el camino.
Y ahí recuerdo un caso colombiano, también de grises, que me gustaría, Brandon y Alejandro, después de que lo cuente, que ustedes me digan qué piensan, y es el famoso caso de Florida Blanca, Santander. En Florida Blanca, Santander, hay una piedra muy famosa que hoy en día ahí queda la Casa de la Cultura, que se llama así, la Piedra del Sol, y esa piedra está llena de símbolos. Esa piedra está llena de petroglifos de los antiguos pobladores, los guanes. Se nota que es una piedra que en algún momento es una roca grande, piensen ustedes, del tamaño de un automóvil pequeño. Esa roca se nota que era sagrada. En los años 40, un muchacho que se llamaba William Ortiz, ese tiempo muy joven, iba caminando por allí. Él tenía un problema físico porque William Ortiz, cuando era niño, se puso a jugar y un caballo le dio una patada. Le dio una patada y quedó sordomudo. No podía hablar y no podía escuchar. Entonces lo llevaron a rehabilitación y él aprendió la lengua de señas. Y ese día, en los años 50, él estaba caminando por el lugar donde estaba esa piedra y él de repente dice que vio dos niños jugando alrededor de la piedra. Dos niños chiquitos. Y dijo, voy a jugar con ellos. Claro, es un niño y dice, voy a jugar con otros niños. Pues usted está en un parque, en el mundo no había internet, no habían celulares, no había ni televisor en ese tiempo. Pues los niños jugaban. Y dijo, ay, voy a jugar con esos otros niñitos. Ahí tienen como lucecitas. Y se fue acercando. Y él dice que cuando se fue acercando al lado de la piedra, empezó a mirarlos bien. Y la cabeza era como un huevo. Y dijo, ay, son niños calvos, ¿serán enfermitos? ¿Serán niños enfermitos? ¿Será que tienen algún problema en la piel? ¿Será que les pasó algo? Y empezó a ver y dijo, decía que tenía la piel pegada a la cara y que tenían como un traje pegado al cuerpo y él dijo, este uniforme de ese colegio no lo conozco. Y se fue acercando y que los niños jugaban, que esos niños estaban jugando y cuando se acercó más se dio cuenta que no eran niños, eran unos seres humanoides. Él quedó asustado y enseguida los seres, como si pudieran leer la mente, empezaron a comunicarse con lengua de señas. Y él les respondió. Con el tiempo, William Ortiz se transformó en pintor y se fue a vivir a Estados Unidos. Y dibujó, esto lo investigó nada más y nada menos que JJ Benítez. Y dibujó los rostros de esos seres. Aquí los podemos ver, son grises. O sea, es que son los mismos seres de Valenzole, los mismos seres que aparecen en el caso de Loni Zamora, pero esta vez en un niño sordomudo campesino colombiano que no conoce nada, porque ese tiempo, ¿cómo iba a saber que iba a pasar lo de Valenzole años después? ¿Cómo iba a saber que iba a pasar lo de Loni Zamora? O sea, es un señor, un muchacho sordomudo que se la pasa llevando burros y caballos de un lado a otro entre las montañas y que vive en una casa de tierra, que no tiene sino radio y que no sabe de ovnis. Y lo más interesante es que él dice que después de eso vio que los niños se despidieron, que serían los grises, se despidieron y se fueron hacia atrás y de ahí despegó como una luz que se perdió entre el cielo. O sea, estamos hablando de un caso ovni anterior a los anteriores que contamos, donde aparecen unos grises anteriores a Betty y Bernie Hill, donde aparecen estos seres que son iguales. Entonces, ahí no sé, ahí me parece interesante, me gustaría escuchar qué piensan ustedes, qué piensa Brandon de estos casos que todos son similares. ¿Por qué serán similares? Porque uno los vieron en las películas, en los cómics, porque los escucharon y entonces a mí también me apareció y me lo invento, o porque tal vez habrá una continuidad en estas apariciones. Sí, de hecho, es bastante curioso el tema de los grises porque, pues, es la raza extraterrestre que más asociamos todos. Cualquier persona del común le dice uno, dibújame un marciano, un extraterrestre, y va a dibujar siempre un gris. Eso es muy característico, es el típico cabezón, ojos grandes y una boca, apenas una línea de boca. Y me acuerda mucho al tema de John Mack, que me parece importante mencionarlo. En este caso es un psiquiatra de la Universidad de Harvard, que fue un premio Pulitzer en 1977. Este psiquiatra, él se fue me acuerdo mucho de Jacobo Greenberg, porque se fue a desmentir, vamos a desmentir los casos de abducciones, de personas que ven extraterrestres, de que sueñan con grises. Y resulta que el señor John Mack se fue a hacer una investigación de la parte psiquiátrica, que era la que él manejaba, e investigó más de 100 personas que relataban abducciones con grises.
Resulta que él, después de las investigaciones, descubrió que ninguno tenía patrones psiquiátricos diferentes a una persona normal, ninguna anomalía psíquica, nada que ver con esquizofrenia o alguna clase de esta. Él tuvo problemas en Harvard, estuvo a punto de ser destituido por plantear esta teoría de que, en palabras de él mismo decía, no sé qué es lo que pasa, pero lo que cuenta esta gente es real. Bajo sus investigaciones, que estamos hablando de una persona que era académica, no estamos hablando de una persona creyente en el fenómeno ovni ni nada, y hizo todo el protocolo que se debe hacer en una investigación y determinar que esto, lo que pasa es real. Él atribuyó estos casos a que sí suceden, pero no de manera física como nosotros vemos a diario, sino entre dimensiones. Pueden ser planos dimensionales donde suceden esta clase de abducciones y es como la teoría más acertada que plantea John Mack en este caso. Y el que sabe de John Mack es Alejandro. Y hay un caso que es famoso de la escuela Rudwa, ¿cómo se llama la escuela? Ariel en Ruba. Esa, que es una escuela que todavía existe, pero ya no hay niños ahí, pero la escuela existe, Sí, sí. en África, Zimbabue. en Zimbabue, en África. Y allí, hasta allá fue John Mack, porque en un momento los niños, no uno, decenas de niños del colegio, dijeron que vieron que llegaron en la mitad del patio de recreo unos seres extraterrestres. Los dibujos de los niños son alucinantes porque son iguales a los grises. ¿Qué es lo que pasó en esa escuela y por qué John Mack, un psiquiatra prestigioso que había de alguna manera ganado el premio Pulitzer, fue hasta allá a investigar este encuentro con grises? Y es que precisamente Brandon ha hecho hincapié en mi caso ovni favorito de todos los tiempos, el de la escuela Ariel en Ruba, Zimbabue, ocurrido en septiembre de 1994. Básicamente, John Mack, para que nos entiendan los seguidores de Más Allá, era el psiquiatra infantil más respetado y más importante del mundo a inicios de la década de los 90, una auténtica eminencia ligada a la Universidad de Harvard. Resulta que el 16 de septiembre de 1994, 62 niños de la escuela Ariel en Ruba, Zimbabue, observan como un extraño artefacto volador no identificado aterriza a unos 100 metros del patio de recreo. De ese artefacto volador, de ese ovni, descienden unos seres con esas características de extraterrestres grises. El director de la institución académica contacta a la BBC de Inglaterra, uno de los medios de comunicación más importantes del mundo, y la BBC es la que contacta a su vez a John Mack. Básicamente le dicen lo siguiente: miren, señor Mack, hay un caso donde más de 60 niños dicen haber visto extraterrestres y un ovni. Usted, quien es el psiquiatra infantil más importante del mundo, me gustaría que viniera con nosotros y hablara con ellos y nos ayudara a ver si este es un caso de histeria colectiva o si tiene alguna otra explicación científica. John Mack llega a Zimbabue unas semanas después acompañado por Cynthia Hind. Cynthia Hind era la representante de la MUFON para África, la MUFON, la institución de investigación ovni más importante del mundo, y junto a ella un personaje fundamental en esta historia, Gunther Hoffer. Hoffer era fotógrafo de la BBC, quien sacó fotos de las huellas físicas que dejó ese artefacto volador no identificado que aterrizó en Ruba, Zimbabue. Cuando un caso ovni tiene huellas físicas, pasa a otro nivel, tiene otro nivel de veracidad. Resulta que Mack se entrevista con diversos de estos niños. Básicamente los testigos iban en edades comprendidas entre los 7 y los 13 años. Comienza a hablar con ellos y el testimonio que recibe de ellos es alucinante. Los niños decían haber visto a esos seres de cabezas enormes, ojos negros almendrados, quienes se comunicaron con ellos telepáticamente y les dieron un mensaje de cuidado y protección del medio ambiente. Básicamente los advirtieron que si la raza humana seguía depredando el mundo como lo venía haciendo, este planeta iba a ser incapaz de sustentar la vida tal y como lo conocemos. John Mack se hizo muy polémico también, pues por estas investigaciones relacionadas con la abducción que nos comentaba Brandon muy puntualmente hace unos instantes. Y lo más extraño de esta historia, Esteban, y lo que lo ha convertido en uno de los casos ovni más importantes de todos los tiempos, es que John Mack fallece en unas circunstancias muy extrañas. Es arrollado aparentemente por un hombre en estado de ebriedad en la ciudad de Londres,
previo a hacer un congreso donde iba a revelar una prueba muy importante sobre este caso de Ariel Enrúa, y una de las testigos principales de este caso, Emily Trim, hija de diplomáticos canadienses, quien estudiaba en la escuela Ariel Enrúa, Zimbabue, es una mujer quien de hecho pintaba también a estos cuadros de estos seres grises, de estos seres que ella vio cuando era niña, y Emily Trim falleció lamentablemente hace unos años, una mujer quien tenía menos de 40 años de edad y que falleció prematuramente. Esteban, dos muertes relacionadas con el caso Ariel Enrúa, Zimbabue. Un caso que involucra a los grises y hay otras conexiones. Quisiera que Brandon me dijera qué piensa de lo que voy a decir, porque muchos dicen que los seres que se estrellaron supuestamente en Roswell eran grises. Porque los testimonios de aquellos que recogieron supuestamente estos seres hablan de que eran pequeños, de brazos largos, que eran supuestamente los grises. Pero también quisiera que Alejandro y Brandon me dijeran lo que piensan. Cuando fue el caso de Betty Bernie Hill, ellos los llevaron a un hipnotista, a un terapeuta que usaba la hipnosis. Y ellos recordaron que cuando estaban en la nave vieron como una especie de plano estelar, Sí. como una especie de mapa. Dijeron, ahí nos llevaron estas criaturas a los lados, imagínense estas criaturas con piernas largas y brazos largos, y había como un mapa estelar y nos señalaron algo. Después hubo una señora que se llama Marjorie Fish, y Marjorie Fish toma esta información y le dice, dibújame Bernie, dibújame Betty, que fue Betty, dibújame el plano. Y Betty dibuja el plano que vio supuestamente al interior del objeto volador no identificado. Y cuando lo dibuja, al lado de estas entidades no humanas, colocan un círculo donde le habían señalado que venían. Y dicen, investiga Marjorie Fish y dice que ese es un sistema estelar llamado Zeta Reticuli. Y por eso dicen que los grises son de Zeta Reticuli, como los nórdicos son de las Pléyades, como que vienen de esa zona que está a 39 años luz de la Tierra. Y por eso dicen, los grises son reticulianos, algunos dicen así, o de Zeta Reticuli. Así es, Esteban, como lo comentabas, en este caso de la regresión, Betty cuenta que había un ser de ellos que le decía, él lo catalogaba como el líder, porque era el que dirigía y el que daba órdenes, que era el único que hablaba, lograba hablar un inglés, que era un inglés o sea, mal hablado, como que no lograba las pronunciaciones fonéticas correctamente, pero que se hacía entender. En ese momento ella le dice que ella tiene afán de que la gente no le va a creer, que la va a creer loca cuando ella lo cuente, que necesita llevarse alguna prueba para que la gente le crea lo que está viviendo. Él le dice que no se preocupe, que ella no va a recordar nada. Y ella insiste, porque era una mujer un poco terca, y ella insiste en que sí va a recordar, que necesita llevarse algo. El líder le dice que no se puede llevar nada. Ella observa un libro y ella le dice, ¿me puedo llevar este? Él dice, no, pero puede leer lo que hay en el libro. En este libro aparece la constelación de Zeta Reticuli. En ese tiempo todavía la ciencia no había descubierto este sistema solar. Ella lo plasmó durante la regresión en un dibujo y el dibujo se contrastó unos años después y resultó ser la constelación Zeta Reticuli, que el dibujo es muy, muy, muy parecido. Y no tiene, es una de las pruebas más fehacientes. ¿Por qué? Porque es un sistema solar binario, o sea, es de dos soles, Zeta Reticuli 1 y Zeta Reticuli 2. Y la manera en que lo plasmó Betty en el papel era igual a como los científicos alrededor de 8 o 10 años después lo descubrieron a través de ya sistemas de telescopios. Sí, y por eso se habla de reticulianos y de Zeta Reticuli como el hogar de los grises, como que en ese punto estarían o de allí vendrían, de ese lugar. Y también muchas personas dicen que estos seres aparecen generalmente en momentos inesperados, a diferencia de otros, de los contactados, que generalmente cuando hay una crisis en la humanidad salen, les traigo paz, les traigo amor, no a la guerra. Estos no, estos aparecen incluso generalmente no en ciudades, sino en campos, como si vinieran a investigar. Y muchas veces los testigos dicen que los ven usando aparatos, tocando el suelo, y es realmente impresionante, como lo que hemos hablado, llegan a una escuela en la mitad de Zimbabue, aparecen en un pueblito en Francia, aparecen en un
una carretera perdida, los grises. No sé qué piensa Alejandro de estos casos que hemos abordado hoy. Son alucinantes y revisten una gran verdad detrás de ellos mismos y sobre todo nos hacen referencia, me atrevería a decir que a entidades o a razas no humanas que han estado en contacto con nuestra especie desde hace miles de años, sin ir muy lejos, y los invito a que puedan ver estas imágenes, lo que se encuentra en las cuevas de Kimberley en Australia, unos seres providenciales denominados como los Wandjina. De acuerdo a los aborígenes de esta zona de Oceanía, los Wandjina, quienes tendrían unas características muy similares a estos grises, cabezas grandes, ojos almendrados muy oscuros, les habrían dado el conocimiento, les habrían dado las bases para configurar una sociedad tal y como la conocemos hoy en día, y eran seres quienes también habían tenido la posibilidad de advertirlos sobre una especie de cataclismo por el cual se tenían que proteger. Y algo muy curioso, Esteban, Brandon y espectadores, los habitantes de esta zona de Australia denominaban que uno de estos Wandjinas, el gran líder de ellos, el más poderoso, había evolucionado a tal punto hasta convertirse a sí mismo en la Vía Láctea, lo que conocemos hoy en día como esta parte del cosmos donde habitamos en este planeta. Sería, de acuerdo a esas antiguas tradiciones australianas, un Wandjina, un ser que en su momento fue gris y evolucionó hasta convertirse en lo que hoy en día conocemos como la Vía Láctea, Esteban. Y hay pocos casos en los cuales se ha podido tomar una fotografía de un gris, pero hay uno que me llama mucho la atención, que ha sido muy controvertido y es de Puerto Rico. Puerto Rico es una isla que es un estado libre asociado. Ahí ha habido casos impresionantes, como el caso de Río Piedras, que quiero contárselos, investigado por una revista muy antigua que se llama Revista Steinbeck, donde encontraron, una señora estaba durmiendo y de repente escucha unos ruidos, tiene gallinas, dice que las gallinas salen corriendo, ella se asoma y ve unos seres grises chiquiticos como manipulando las gallinas. Incluso en contacto de Río Piedras, uno de esos seres toca el automóvil de la señora y deja la huella, y está la foto de la huella de ese extraño ser. El caso es que lejos de Río Piedras y cerca, porque es una isla además, queda el Yunque. Yo estaba allá en ese pueblo muy bonito de Puerto Rico, he ido 2 veces. Allá hay un árbol tejido que es un espectáculo. Un saludo a todos los del Yunque, sé que nos ven mucho en Puerto Rico. Y cerca hay un monte, una montaña que se llama el Monte Shipton, y ahí hay un bosque, y es un bosque protegido. Dicen que una persona en 1992 estaba por allí, sintió que alguien lo miraba y tomó una fotografía. Y sería la fotografía de un gris. Para muchos es falso, no digo yo que sea real, puede ser completamente falso, pero sí tiene esa forma de ese ser cabezón, de cuerpo. Otros dicen puede ser una pareidolia, pero es uno de los casos más intrigantes, junto con otros que han aparecido en otros lugares del mundo. Hay pocas fotografías, Alejo, de grises. Casi no hay, ni siquiera alienígenas. Sí. También Brandon. Pero siguen apareciendo estos extraños seres en muchos lugares del mundo, tanto en Zimbabue como en Puerto Rico. Y así podemos encontrar miles de casos de encuentros con estos grises. Pero ustedes, ¿qué me dicen? ¿Por qué piensan que estos, ya su opinión personal, qué piensan? ¿Que estos seres son malignos, que necesitamos nosotros dividir? Incluso por allí hay uno que otro ufólogo que dice que los pleyadianos, los nórdicos, serían los ángeles y los grises serían los demonios. Sería algo así. Otros dicen que los grises son como esclavos de una raza superior y que los mandan y que son genéticamente para manipular a la humanidad. ¿Qué piensan ustedes, Brandon? Esteban, en cuanto a los grises, hay varias teorías que se hablan sobre ellos. Por ejemplo, una de ellas es precisamente que ellos son como los obreros, la clase obrera y trabajadora, que sirven a los pleyadianos y a los reptilianos. Porque la característica de estos grises también es muy científica, muy de militar, porque carecen de sentimientos. En las ocasiones cuando las personas son abducidas por estos seres grises, ellos cumplen una función de médico militar, como haciendo exámenes, tomando muestras, y en su mayoría de veces cumplen esa función. Por eso se dice que sirven a razas extraterrestres superiores, como lo son los pleyadianos y los reptilianos. También está la otra de que ellos buscan generar una combinación de ADN con nosotros, porque en su avance, se dice que ellos nos llevan muchos cientos o cientos de miles de años de avance, y en su avance ellos perdieron
la capacidad de reproducirse de manera natural, cosa que nosotros todavía tenemos. Asimismo, por eso mismo perdieron el tema de los sentimientos, por eso ellos no tienen expresiones. De hecho, Betty en cierto momento intenta explicarle a ellos, a los grises, que el tema de la edad entre el esposo Barney y ella, que él es un poco mayor porque tiene más años y ellos no logran comprender el tema de los años. El espacio temporal para ellos funciona de una manera distinta. Entonces, por eso hay varias teorías sobre los grises, dentro de ellas esta que es muy importante, de que carecen de esa oportunidad de procrear de manera natural y buscan en nosotros esta clase de oportunidades. Y Brandon, usted también vivió una vez un encuentro con un ser extraño. Quisiera que nos contara eso que usted vivió, en dónde lo vivió y cómo lo vivió. Claro que sí, Esteban, es una historia bastante fuerte que viví alrededor de mis 12 o 13 años. Recuerdo muy bien, estaba con mi familia de vacaciones. Nos fuimos para un pueblo en Boyacá que se llama Mongua. Primero estuvimos en Sogamoso, llegamos a Mongua y de Mongua nos adentramos a una vereda boyacense que estaba bastante alejada de la parte del pueblo. Yo recuerdo mucho que esa zona de Boyacá se caracteriza porque es muy montañosa. Recuerdo muy bien que era la loma, la carretera y unos abismos, pero eran abismos enormes, eran de muchos metros de altura. Nos fuimos hacia bien adentro de la vereda. En estas zonas rurales hay luz únicamente en las casitas, en las fincas, y las fincas están cada ciertos kilómetros, están bastante alejadas unas de las otras. Ese día en la noche nos pusimos a jugar escondidas con unos primos, éramos alrededor de unos 30 primos. Y un grupito de alrededor de 8 o 10 personas, dentro de esas, pues mi persona, dijimos, corramos por la carretera que no hay nada de luz y salimos corriendo hasta donde termine de contar mi primo. Y así lo efectuamos, salimos corriendo con mis primos y nos alejamos bastante de la casita. Recuerdo muy bien que todos nos agrupamos en el medio de la carretera en total oscuridad y alcanzamos a ver a lo lejos la casita. Y en esta parte derecha donde está la loma, se empezaron a mover los matorrales, entonces sonaba como algo muy grande. Yo recuerdo que todo, pues pensamos una vaca, un caballo, pues estábamos en una zona de cultivos y esto, entonces frecuentan esta clase de animales. Recuerdo que se movían muy fuerte los matorrales y de un momento a otro saltó una especie de humanoide a más o menos unos 2 metros de nosotros. Era algo muy extraño, muy difícil de describir. Era una silueta humana, pero cuando saltó quedó en forma cuadrúpeda, pero tenía la silueta humana, pero era como una baba que se derretía, era algo muy extraño, muy difícil de describir. Tenía totalmente la silueta, no tenía rostro, y entonces del impacto que teníamos, empezamos a preguntarnos si realmente todos estamos viendo lo mismo. Sí, es así, es pequeño, sí, está en forma cuadrúpeda, sí, pero eso es un mico, no, eso no puede ser un mico, no. Entonces empezamos, una prima le dio un ataque de susto en ese momento, y en ese momento el ser nos volteó a mirar, giró, se ve el retorno de la cabeza cuando nos mira así de frente. Entonces todos quedamos en shock. Mi prima en ese momento se desmaya y a lo que ella se desmaya, este humanoide salta al abismo y pues nosotros como buenos hombres de la curiosidad nos mató y mi prima cayó al piso y nosotros nos fuimos corriendo a ver dónde había caído este humanoide. Eso era una baba como verde fluorescente, entonces alcanzaba a destellar un poco de luz y en medio de la nada pues se notaba bastante. Cuando fuimos al abismo, cuestión de 2, 3, 4 segundos de donde estábamos a la borde de la carretera, ya no había ningún ser, no se veía nada, nada alumbraba, absolutamente nada. Retornamos, todos hablamos de que habíamos visto lo mismo y preguntamos a nuestros primos porque como este ser alumbraba, preguntamos si ellos lo habían visto desde allá. Ellos dijeron, nosotros no vimos nada, absolutamente nada. Esa es mi historia con un ser no humano. Una historia muy fuerte, Brandon. Tú mismo has sido testigo de estos encuentros imposibles, de esos encuentros asombrosos. Y sabes que recuerdo un caso muy famoso de 1972 de un pueblito que se llama Santiponce. Es un pueblo que queda cerca a Sevilla, en España. Un pueblito chiquito. Dicen esa vez un hombre que se identificó como Luis, que contó esto a la prensa, que él iba manejando en medio de la noche, creo que a las 21:35 si no estoy mal, como 9 de la noche. Y él iba manejando y de repente dice que en la mitad de la carretera, como te pasó a ti, iba manejando, dijo, vi una persona, dijo, un hombre desnudo, un loco, un depravado, un exhibicionista, gente sucia, puerca, enferma, parafílico. Entonces vio y lo iluminó y vio esa figura ahí desnuda y dijo, hay que llamar a la policía, pero lo extraño es que cuando se fue acercando, dice él, en el automóvil, que era un automóvil viejo,
vio que no tenía pelo. Y entonces dijo, no es solo un loquito, es un loquito enfermo. Será uno de estos que vienen del monte, un loquito o alguien que tiene encerrado y le dio sarna o algo así, se le cayó el pelo o está desnutrido. Y cuando se fue acercando, dice él, que eso no era humano, era un no humano. Tenía como forma humana y tenía los ojos almendrados y no tenía nariz y tenía solo una línea en la boca. El caso de Santiponce. Y es que hay muchos. No sé qué pensar de ese caso y del que nos cuenta Brandon, Alejo. Hay otros casos en España también muy fascinantes, Esteban, que hemos tenido la oportunidad de investigar, en este caso con nuestro gran amigo José Luis Hermida. De hecho, con José Luis es una persona que ha tenido la oportunidad de investigar y atestiguar una cantidad impresionante, no solamente de avistamientos ovni, sino de testimonios de extraños seres. De hecho, José Luis en algún momento llegó a comentarnos, Esteban, Brandon y espectadores, sobre algo que él denomina como los hombrecillos grises de Sanlúcar de la Barrameda. Y es que de acuerdo a José Luis Hermida y varios investigadores que lo acompañaron a efectuar estas pesquisas en esta zona de España, al menos hubo unos 60 reportes de personas en Sanlúcar de la Barrameda quienes, además de apreciar una cantidad impresionante de avistamientos ovni, de artefactos voladores no identificados, de naves en forma de platillo volador y de luces que se vieron en esta parte de la geografía española, también reportaron, reitero, un número aproximado de 60 testigos, 60 testimonios de personas que vieron a pequeños hombrecitos que acompañaban este tipo de avistamientos y de incidentes ovni. La gente los llamaba los hombrecitos grises de esta zona de España, de Sanlúcar de la Barrameda, hombrecitos quienes tendrían características físicas muy similares a esta raza de los grises: cabeza grande, ojos enormes y negros de forma almendrada y sobre todo una total ausencia de nariz y una boca como si fuera una línea, absolutamente inexpresivos, quienes acompañaban precisamente esta gran cantidad de actividad ovni, Esteban. Y precisamente, Alejo, lo que tenemos aquí atrás es un gris. Nuestro amigo UFO es un gris y mucho tiempo nos ha acompañado aquí en Más Allá. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. Hemos presentado un montón de casos. Hemos ido desde Puerto Rico hasta Florida Blanca, Santander en Colombia. Hemos ido de los pueblos pequeños de España hasta Zimbabue. No teníamos preparado, pero vean toda la cantidad y se nos quedan un montón. Se nos quedan un montón de casos por fuera. Pero ¿quiénes son los grises? ¿Realmente existen? ¿Están ahí? ¿Se volvieron un ícono? ¿Son experimentos genéticos de una serie de razas superiores que lo mandan aquí como exploradores, como manipuladores? ¿Vienen de Zeta Reticuli, como dice el caso de Bernie y Betty Hill? ¿O simplemente son un invento, una cultura pop, popular? No lo sé, pero los ovnis sí son una realidad y no sabemos de dónde vienen. Son una realidad. ¿Quiénes son los ocupantes? Tal vez sean los grises. Ya estamos terminando. Brandon, me gustaría que nos contara usted cuál es su conclusión final sobre este tema. ¿Qué piensa que son los grises después de estudiar tantos casos y de usted mismo vivir el misterio? Si hay cosas que están allí. Y también a Alejandro le va a preguntar algo parecido. ¿Dónde pueden buscarlo también? Claro que sí, mi conclusión sería que hay que estar abiertos de mente a toda esta clase de casos. Ya el hecho de negarlos a día de hoy es bastante absurdo con todas las pruebas y todas las pruebas y todos los casos que se presentan a diario. Por mera estadística, algún caso tendrá que ser real. Yo tengo esperanza y fe en eso. Precisamente me apasiona bastante el hecho de saber que existe vida más allá de nuestro planeta y en este universo tan vasto que tenemos. Sería algo antropocentrista pensar que estamos solos. Tengo la fe en que son extraterrestres, pero también pueden ser seres interdimensionales. Lo importante es que hay que seguir investigando, hay que tener las puertas abiertas a estos casos. Y muchas gracias primero que todo por la oportunidad, Esteban, Alejandro. Es un placer estar con ustedes, deleitarnos con estos temas y con esta información. Y me pueden encontrar en redes como En Teoría Podcast. Tengo un podcast con mi compañero Harry, que también ha estado acá en Más Allá con ustedes. Gracias por la invitación. En Teoría Podcast en todas las redes nos encuentran ahí. Y muchas gracias. Gracias, Brandon Gómez. Busquen En Teoría Podcast y ahí lo pueden ver. Alejo, es que hemos visto casos desde niños, campesinos, policías, militares que van de repente y se encuentran con algo que no esperaban, que son estos seres humanoides. Tal vez alguno de los que están viendo los vio. ¿Qué piensa usted que son? ¿Son visitantes de las estrellas? ¿Seres interdimensionales? ¿Una leyenda como La Llorona o otras más? ¿Qué son
los grises para usted? Pueden ser todos los anteriores. La Universidad de Harvard efectuó una investigación en 2024 a través de un programa llamado Human Flourishing Program, en donde intentó analizar la verdadera naturaleza detrás del fenómeno OVNI y de este tipo de inteligencias no humanos. Y ellos postularon la teoría de los criptoterrestres, es decir, seres quienes tendrían o una naturaleza interdimensional o que vendrían de una especie de, podríamos decirlo, de animal o de subespecie que evolucionó de forma paralela al ser humano en este planeta, que quizás logró un nivel de evolución tecnológico muy avanzado, tecnológico y espiritual, o quizás seres venidos de otras partes del universo. Yo no descarto ninguna de las hipótesis. Lo cierto es que existen, se le han presentado a personas en diversas condiciones culturales, socioeconómicas, es una realidad latente, y esos son los casos que estuvimos examinando hoy en Más Allá. Y a ustedes muchas gracias. Tenemos más programas. Aquí vamos a tratar de investigar todos estos casos ufológicos. Vamos a hacer podcast sobre Anunnakis, sobre grises, sobre lagartos, porque no podemos decir el otro nombre porque nos limita. Lagartos, lagartoides, en los siguientes programas. Y también seguramente vamos a hablar de otro tipo de criaturas que son los llamados enanitos verdes. Vamos a contarles historias de esos tripulantes de los ovnis y también de los casos más extraños de contacto y de los seres más raros, de criaturas extrañas que supuestamente han visitado la Tierra y que mucha gente ha visto. No sé si existen. No sé si existen, pero antes, Alejo, cuéntenos un poco más. ¿Dónde pueden buscarlo? Usted hace eventos, ya me iba a despedir, pero ¿dónde lo buscan usted? Mandrágora Misterios, Aiguas Juega, en Twitch. ¿Dónde pueden buscarlo para que lo vean en vivo? Muchas gracias, Esteban. Si les gusta mi enfoque investigativo, los invito a que me sigan en mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios en YouTube. También tengo un canal de Twitch donde transmito de domingo a viernes Aiguas Juega en Twitch, donde transmito videojuegos, hacemos tandas musicales y compartimos un rato distendido. Y todas estas actividades profesionales las pueden ver en mis redes sociales, @alebernalpress, tanto en Instagram como en TikTok. A ustedes, muchas gracias por ver Más Allá. Se les quiere mucho. Ojalá algún día podamos conocer a estas criaturas. Ojalá algún día, no negativas, podamos tener uno en una jaulita y ponerlo aquí al frente y decirles, existen, tengo un gris en una mazmorra. Así como Cantinflas tenía sirenas, tal vez algún amante del misterio dice, quiero un gris amarrado en el patio. Nos vemos después. Solamente les quiero decir que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.